Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ezequiel Hola, soy Gerardo, y esto es discípulos del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de cómo ser discípulos del Señor y no esclavos de una institución religiosa. Parte 3. Bueno, en el video anterior vos diste a conocer el significado de la palabra iglesia. Claro. Está bien. Y también dijiste en Hebreos cuando habla de la congregación o de que hay que congregarse. Por mucho tiempo pensamos que congregarse era recurrir a la institución religiosa o a la iglesia como aprendimos en nuestra infancia. Yo creo que todos aprendimos que tenemos que ir a una iglesia y congregarnos y tratar de buscar de Dios en la iglesia. Lo que siempre me enseñaban es que en ese lugar era donde uno tenía que ir para conocer de Dios o para aprender el camino de la verdad o el camino de Dios. Donde se sentía la presencia. Recuerdo que decíamos, en esa iglesia se siente una presencia que no te imaginas, pero es un término antibíblico. O sea, ¿cómo es? ¿Qué es sentir la presencia de Dios? Dice la Biblia que el Espíritu, donde está el Espíritu Santo hay gozo, paz, los frutos del Espíritu, pero eso se tienen en cualquier lado, no necesariamente en una iglesia. Claro, lo que íbamos a buscar en una iglesia era tratar de renovarnos nosotros, tratar de emocionalmente. ¿Por qué? Porque íbamos, bueno, acá hay presencia de Dios y nos poníamos a llorar o a gritar o a bailar o a danzar. Y decíamos, wow, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Sí, pero no habla de esa libertad para danzar o para hacer ciertas actividades que uno piensa que se tiene que hacer en la iglesia. No, dice la palabra precisamente que el Espíritu de Dios tiene control y que todas las cosas en las iglesias se hacen ordenadamente, pero no, la Biblia no habla de una iglesia como una institución religiosa, sino que habla de una iglesia como una comunidad o una congregación de hermanos, y tampoco habla de un lugar físico donde teníamos que ir a congregarnos, sino que habla de que se reunían en casas entre hermanos también. Bueno, ve a la casa de X persona o a la casa o la iglesia que está en su casa. No decía de una iglesia o una institución, sino decía de esa congregación de hermanos que estaban en una casa. ¿Por qué el Señor no quiso seguir haciendo templos? Eso es algo muy importante de hablar. ¿Por qué antes en el Antiguo Testamento había un lugar físico donde iba la presencia de Dios, o en el altar, donde estaba el altar de Dios? Decía que ahí había bendición y prosperidad, o se ganaban las batallas, o había bendición. Entonces, ¿por qué hoy en día el Señor no permite que se siga con esa antigua tradición, que porque era una tradición de los judíos o era lo que Dios había mandado en ese entonces? Lo que el Señor mandó desde el principio es que nosotros, nuestra persona, tiene que ser donde Dios habite, donde Dios esté con nosotros. Y ahí sí podemos decir, Señor, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ir a ningún lado. ¿Por qué? Porque Él es el que nos llena con ese dominio propio, o ese control, o ese gozo, o esa alegría. Es el Espíritu de Dios, y en cada lugar que vamos tenemos que sentirnos con esa libertad, no en una institución religiosa, sino en cada lugar donde nosotros vayamos tenemos que mostrarle que nosotros somos el templo de Dios viviente, y que donde nosotros estamos está la presencia de Dios. Eso es lo que hoy en día el Señor quiere hablarnos. Desde un principio sabemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra y andaba libremente sobre todo el mundo. Desde el principio el Señor ya había planeado, o ya tenía en mente, mandar a su Hijo Jesús y revelar el misterio de que nosotros podemos tener ese Espíritu Santo que se movía sobre la faz de la tierra
en nosotros y es el que nos iba a ayudar en este mundo que estamos viviendo hoy en día. Cuando el rey David le quiso hacer una casa o un templo a Dios, Dios mandó al profeta Natán para que vaya y le hable a David. Esto se encuentra en Crónicas, primera de Crónicas, capítulo 17. Lo voy a leer completo para poder brindarle un mejor discernimiento a cada uno de nosotros que estamos aquí, porque David quiso ofrecerle un lugar donde él habite, pero claramente sabemos que no hay un lugar donde Dios pueda habitar físicamente hablando. Pero ahí Dios le dijo a David que él iba a mandar uno de su linaje para que muestre cómo Dios iba a habitar o cómo nosotros mismos íbamos a hacer la casa de Dios o el templo de Dios donde Él iba a habitar en nosotros. Pacto de Dios con David. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve en tienda y de tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. ¿Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacienten a mi pueblo, para decirle: ¿por qué no me edifican una casa de cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos delante de ti, y te haré gran hombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más, como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a todas estas visiones, así habló Natán a David. Es importante destacar que no está hablando de Salomón, porque allí dice, en la parte que leíste, dice reino eterno. Y el reino de Salomón duró nada más 40 años en Jerusalén. Claro, muchos piensan que Salomón le hizo una casa al Señor. Es verdad, Salomón le hizo una casa y está en Primera de Reyes cuando él levanta una casa para el Señor. Pero Salomón también describe ahí: Señor, está bien, yo te voy a hacer una casa, pero ni siquiera los cielos pueden contenerte. Él está hablando de algo físico, pero Dios está hablando en este momento de algo espiritual, algo eterno.
es un grandísimo error decirle casa de Dios al edificio al que llamaste iglesia. No, porque este lugar, mucha gente va a su institución religiosa y dice, esta es la casa de Dios, este es el templo de Dios. Y es un grandísimo error, porque la Biblia enseña que la casa o templo de Dios hoy en día somos nosotros. Lo que hizo Salomón sí era casa de Dios, sí era templo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús tomó el látigo y sacó a las personas que hacían que hacían mercado en la casa de Dios o en el templo de Dios, también era el templo de Dios, porque pertenece al Antiguo Testamento. Claro. Una vez Jesús muerto y resucitado, el templo de Dios somos nosotros. Todo esto de pensar o de hacer las cosas de las instituciones religiosas, yo también las hacía. Me acuerdo que, por ejemplo, cuando me había ido mal en una iglesia, me fui a otra, luego mal en esa, fui a otra, como muchos hacen. Y también en una ocasión me habían dicho que yo, creo que en 2 o 3 ocasiones, que iba a ir a las naciones, dizque a predicar el evangelio a las naciones. Y yo todo eso me lo creí como un tonto, porque no agarré la Biblia. Y en vez de aquellos que dicen, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Sí, te va a guiar a toda verdad mientras vos leas la Biblia. Si no la lees, no te va a guiar a ningún lado. Esa es la realidad. Y yo buscaba iglesia, templo, y decía, bueno, en alguna voy a encontrar a Dios. Y nunca me ponía a estudiar la Biblia. Claro, sin saber. Es por eso te digo que venimos adoctrinados, y cuando uno vemos que empieza a predicar o predicas en las calles, es como cuando Pablo se enfrentó con Apolo. Que Apolo estaba predicando un mensaje de Jesús, pero no estaba predicando verdaderamente lo que en verdad vino a hacer Jesús. Jesús vino a romper con toda esta estructura religiosa de la antigüedad, que es la famosa levadura de los fariseos, que hoy está metida en cada institución religiosa. Por eso necesitamos, como bien decís vos, leer de la palabra y tomar de esa palabra. Entonces el Espíritu Santo toma de lo que nosotros aprendimos y nos guía a cada verdad, porque en cada circunstancia que vemos decimos, bueno, él está diciendo esto, pero ¿esto está en la palabra o no está en la palabra? Entonces ahí es donde nosotros aprendemos a discernir. Pero si nosotros aprendemos a discernir con lo que nos dice un cura o un pastor o un líder, entonces lo que estamos discerniendo es lo que él tiene en su corazón o lo que él piensa, pero no lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Claro, este es el motivo de los videos. Por eso tenemos un video que dice cómo estudiar la Biblia de manera correcta. Es el motivo de los videos, que podamos acercarnos a Dios y ser la iglesia del Señor. Amén.